vuelve a empezar. ¿Quién como Dios? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría poder volver a estar con ustedes en este programa Vuelve a empezar. Recuerden que todos los días tenemos que volver a empezar de nuevo. No podemos desfallecer en este camino espiritual, por eso volver a empezar, ojalá pudiera ser todos los días, pero el Señor quiere que sea hoy jueves, pero recuerden que todos los días tenemos que volver a empezar. Hoy tenemos un invitado especial, entonces voy a dejar que él se presente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Emanuel Salazar, como ya me presentaba pues Cami. Muy alegre, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio para hablar de esto tan importante que es volver a empezar. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo, un tema supremamente divertido, no solo divertido, sino realmente que nos va a servir para nuestra vida, que nos va a servir para volver a empezar todos los días. Entonces quiero empezar con una cita bíblica, para los que nos están viendo y tienen sus Biblias en sus casas, es Juan 15:5, y dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué te parece esta cita bíblica, Emma? Muy bonita, Cami, increíble, o sea, te escribe literalmente el tema principal que vamos a tratar el día de hoy, el permanecer en el Señor, como la importancia de no alejarnos de Él, de volver siempre a empezar. Bueno, y precisamente queremos contarles cuál es el tema que vamos a tener hoy. Y ese tema principalmente es, yo no sé, Emma, cómo fue que se acercó a Dios, pero yo sé que muchas personas nos acercamos a Dios en algún momento difícil, en algún momento de alguna crisis, bien sea económica, bien sea emocional, bien sea espiritual. No sé cuál fue el momento de cada uno de acercarse a Dios, pero muchas veces nos acercamos a Dios o empezamos este camino espiritual porque tenemos necesidad, porque algo nos hace falta. Pero como dice acá en el Evangelio, y el tema que vamos a tratar es principalmente cuántas veces buscamos a Dios en esa dificultad y cuántas veces cuando Dios nos resuelve el problema, cuando ya hemos salido de esa dificultad, se nos olvida por completo que Dios está ahí. Así es, Cami, es muy cierto. Como que tenemos como que tenemos un Dios muchas veces como por decirlo así, como curandero, que nos hace el favorcito y listo, ya. Como inclusive lo utilizamos, es como un objeto de nuestro uso, porque lo utilizamos para que nos dé lo que queremos, y ya cuando nos da lo que queremos, como que nos olvidamos de su amor inmenso, ya lo dejamos a un lado. Entonces es muy importante como tratar y comenzar a ver por qué pasa esto. Exactamente. Y yo quiero basarme principalmente donde el Señor dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Miren, muchas veces nosotros caemos, muchas veces tenemos un pecado y nos vamos a confesar, pero como tenemos un pecado nos damos cuenta que caímos. Pero en otras ocasiones, cuando simplemente hay una comodidad espiritual o cuando simplemente buscamos a Dios para que nos solucione ese problema, nunca nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Dios. Nunca nos damos cuenta de que precisamente como estamos supuestamente haciendo el bien, no nos damos cuenta de que ya estamos dejando a Dios de un lado. Y el mismo Señor dice en el Evangelio: sin mí nada pueden hacer. Entonces creemos que estamos haciendo las cosas bien, claro, porque no estamos pecando, porque no estamos ofendiendo a nadie, porque no le estamos haciendo daño a nadie, pero realmente nos estamos alejando de Él, no lo estamos buscando a Él. Y yo he escuchado una frase muy bonita esos días que hemos tenido pues como con Rodri toda esta semana, que decían como que si buscabas a Dios, si encontraste a alguien y te alejaste de Dios, es porque solo buscabas a Dios para llenar ese vacío. Entonces aplica mucho para este caso, ¿no? Porque buscamos a Dios para eso. Sin embargo, volver a empezar de hoy es darnos cuenta, bueno, ¿por qué me alejé de Dios? ¿Será que realmente me alejé porque me solucionó un problema? ¿Será que realmente estoy en una zona de confort espiritual? Y realmente, Cami, puede pasar eso, puede pasar que nosotros
en nuestro pensamiento o en nuestra razón podemos estar diciendo, no, no, yo estoy cerca de Dios, pero con nuestras obras, quizás no me refiero a un pecado mortal, pero con el acostumbrarse uno a las cosas, al vivir diariamente lo que uno vive, a pecar venialmente, inclusive podríamos decir, nos vamos alejando del Señor, nos vamos alejando de ese amor, como lo decías tú pues en la frase, ese alejamiento que uno no se va dando cuenta, y porque es muy sutil, obviamente, y uno muchas veces pues cuando cae en pecado, uno que lo primero que hace se confiesa, pero cuando uno tiene ese pequeño alejamiento, que es así lentamente, con pequeñitas cosas, es más difícil identificar ese alejamiento, y por eso y por ende es más difícil también volver a comenzar, porque uno muchas veces no se da ni cuenta, sino que se da cuenta cuando ya terminó, cuando ya está mal, cuando ya está totalmente destrozado, o cuando ya se alejó de Dios y se acostumbró totalmente, que ya ni le importa. Exactamente. Miren, muchas veces nosotros creemos que porque ya estamos bien no necesitamos a Dios. Y precisamente, vuelvo a recalcar, hoy es este nuevo volver a empezar. Ese nuevo volver a empezar de darme cuenta, si estoy mal, necesito a Dios. En mis caídas necesito a Dios. Pero también cuando estoy bien, necesito a Dios. Estoy bien con mi familia, estoy bien económicamente. Bueno, yo no sé si eso va a durar para siempre. ¿Y qué sostiene realmente es que eso esté bien? El amor de Dios. Así es, Cami. Y si no tenemos ese amor de Dios, no es verdadero amor lo que sin Dios se hace. Claro, como decía nuestro fundador, no es verdadero amor lo que sin Dios se hace. Uno puede decir, yo estoy amando, yo estoy haciendo las cosas bien, yo tengo a Dios en mi corazón, porque yo ayudo a las personas, pero verdaderamente, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, para acercarnos más a Dios? Quizás hacemos las cosas bien, vamos a misa pronto los domingos, o un domingo de vez en cuando, pero quizás nos estamos olvidando de lo más importante, y es tener esa relación personal con Él. O sea, quizás nos hemos acostumbrado a cumplir solamente, pero se nos ha olvidado amar, como decía Cami. Ese amar que va más allá, que no se queda con el simple cumplimiento de las cosas, sino que se va el más allá, el amar. Entonces, claro, ahí es donde nos comienza a costar un poco más, y ahí es donde muchos nos salimos, dejamos de servir al Señor, porque nos damos cuenta de que amar no es solamente sentir bonito, sino que es además entregarse, es inclusive sufrir. Y leía una frase muy bonita en cuanto a esto, y es que sufrir perfecciona el amor. Muchas veces nos cuesta ese pequeño paso. Exactamente. Entonces, o sea, si nos hemos alejado de Dios, si lo hemos dejado, si lo hemos abandonado, si nos hemos ido por otros rumbos, hoy yo quiero que nos pongamos la mano en el corazón y digamos como que, bueno, si estoy sufriendo, como decía Emanuel, si me está costando, si me quiero volver a levantar, la respuesta está ahí, la respuesta está en el Señor. ¿Caíste bajo? Bueno, vuélvete a levantar. No has caído bajo, pero tu corazón no está tranquilo, pero tu corazón no está en paz, pero sientes que te hace falta algo, sientes que tu corazón todavía como que siente ese anhelo, porque uno empieza a sentir el amor de Dios, y como el amor de Dios llena tanto, cuando uno empieza a dejar un poquito la oración, ya ese vacío va quedando, porque uno llenó ese vacío que traía quizás del mundo con oración, con amor, pero si uno se aleja de la oración, si uno se aleja del amor, el vacío vuelve y vuelve a quedar. Entonces me parece muy importante. Así es, Cami, es muy cierto. O sea, como que en nuestro corazón siempre va a estar ese vacío que tú dices, y nosotros lo vamos llenando con ¿qué? Con el amor de Dios. Pero si vamos dejando la oración, vamos descuidando eso, ese vacío se va haciendo, va a volver ese vacío. Entonces, claro, como hay otra vez un vacío, vamos a buscar nuevamente ¿en qué? En las cosas del mundo, en personas, en amigos, en momentos. Y ahí es donde vamos perdiendo otra vez ese sentido, ese amor que ya teníamos en nuestro corazón. Por eso es tan importante esa perseverancia en el amor, ese permanecer en el amor, como lo leía Cami, como lo dice la palabra de Dios, perseverar en ese amor. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, ese perseverar. Entonces muchas veces, claro, como no perseveramos, terminamos cayendo, descuidándonos, y a veces pues también terminamos muy mal. Por eso el Señor nos dice, permanezcan en mí, en la oración, amándome, escuchándome, para poder permanecer y continuar hasta el final, que esa es nuestra meta, llegar hasta el final, hasta la cruz, hasta la inmolación total
hasta amar totalmente al Señor. Vuelve a empezar. Tenemos saluditos, entonces voy a leer algunos saluditos que nos están dando por acá. Un saludo a todos desde México. Saludos desde Cartagena. Eduardo Antonio Acosta, saludos. Saludos, Eduard. Escobar Fabi nos saluda desde Chile. Manuel Osorio. Un saludo, Manolo de León en México. Un saludito para todos ustedes. Qué alegría que estén compartiendo con nosotros. Qué alegría que nos acompañen en este programa. Les pedimos que hagan las preguntas que tengan acerca de este tema, que participen, que nos den su opinión. Recuerden que las preguntas que ustedes tienen nos pueden servir a todos e incluso a nosotros mismos nos pueden servir demasiado estas preguntas. Entonces no tengan miedo a preguntar, a participar, que si no sabemos inventamos, no mentira, si no sabemos preguntamos y ahí miramos cómo podemos solucionarnos las dudas. Ahorita me leías una lecturita del combate espiritual, Emanuel, ¿no las quieres compartir? Que es muy acorde al tema. Sí, la leía de la imitación de Cristo. Perdón, de la imitación de Cristo. Sí, pero la leía y es, o sea, impresionante porque realmente como que llega muy como al momento. Y es del apóstol, o sea, es la toma la imitación de Cristo, toma una cita bíblica y como que pues él explica. Pero yo quiero leer la cita bíblica que es Romanos 7:18, pues la carta que el apóstol San Pablo dirigió a los romanos. Y dice: la voluntad y el deseo de hacer el bien sí los tengo, pero la fuerza para realizarlo no la tengo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces este era como el tema que también estamos tocando aquí. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces uno busca al Señor y está feliz, está contento, pero llega una caída, llega un momento difícil y uno como que ya quiere levantarse, pero no puede hacerlo. Y si el mismo San Pablo lo decía, pues por Dios, muchachos, el mismo San Pablo, un santo, súper fuego, súper enamorado de Dios, decía que hacía el mal que no quería hacer y terminaba haciendo, no hacía el bien que él verdaderamente quería. Entonces nosotros también, como muchas veces nos pasa eso, y cómo ver nuestra humanidad, reconocer esa humanidad. Y por eso dice el Señor: permanezcan en mí, porque es que sin mí nada podéis hacer. Entonces es ese reconocer al Señor para poder permanecer en Él, ese reconocernos frágiles, débiles. Porque leía pues también aquí en la imitación de Cristo que nuestra voluntad quedó, digamos, herida, quedó viciada, nuestra voluntad quedó viciada. Entonces nos cuesta, así nosotros sepamos por nuestra razón lo que está bien y lo que está mal, nos cuesta tomar esa determinación de hacer eso que queremos, de luchar contra eso. Entonces esa es la clave, permanecer y pedirle esa gracia al Señor de poder permanecer. Exactamente, en ese permanecer está ligado todo lo que queremos decir acá. Es permanecer en todo momento, como decía Emanuel. Nosotros, ¿por qué caemos? Porque estamos viciados en nuestra voluntad, porque el pecado original nos dejó tantas heridas en el alma que tenemos la voluntad por el suelo, pero tenemos que empezar a trabajar en esa voluntad. ¿Y cómo le trabajamos a la voluntad? Como dice el Señor: sin mí nada pueden hacer. Lo recalco pues porque realmente sin Él absolutamente nada podemos hacer. Entonces es estar con Él en todo momento, que si estamos bien, estamos con el Señor, y si tenemos una crisis, recurrimos al Señor, porque Él sabemos que nos puede dar esa ayuda. Entonces muchas veces podemos pensar: ay no, entonces yo no he caído en pecado, porque como están diciendo ellos, yo sigo haciendo el bien y por eso me alejé de Dios, simplemente por un favor. Pero puede que no también, puede que realmente haya un pecado tan arraigado en el corazón que por eso nos hayamos alejado de Dios. Pero hay que tener presente que tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, la única cura, la única solución, lo único que le va a dar verdadero reposo a nuestra alma va a ser acercarnos a Dios, pedirle a Dios, recurrir a Dios y decirle que nos ayude. Hay algo en Proverbios que me llama mucho la atención para este tema, y es Proverbios 37. Y aquí dice que, ahorita lo leo, pero en resumidas cuentas dice que
Salomón solo le pedía al Señor que no le diera mucho porque se olvidaba de él, y que no le diera muy poco porque de pronto renegaba de él. ¿Qué piensas Así de es. eso, Emma? Así es, o sea, realmente nos damos cuenta de nuestra grande humanidad, como cuando tenemos mucho nos olvidamos del Señor, porque nos sentimos ya saciados, nos sentimos ya completos, pero cuando tenemos poco renegamos de Él, o sea, nos cuesta aceptar nuestra condición, y es algo que yo creo que debemos tener muy en cuenta en nuestra vida espiritual, aceptar lo que tenemos, o sea, como el Señor, lo que el Señor nos manda, porque verdaderamente si uno dice, bueno, entonces no, Señor, yo te pido mucho, pero es que bueno, mucho me voy a olvidar de ti, y este Señor te pido poco, pero Señor voy a renegar de ti. Entonces más que eso es aceptar la condición que el Señor nos tiene. Señor, si me has dado mucho, bueno Señor, gracias, voy a comenzar a ayudar, a invertir bien este dinero. Si tengo poco, bueno Señor, gracias porque tengo poco, porque esto me lleva, una catapulta a la santidad también. ¿Por qué? Porque es un negarme más, es un sufrir quizás más, porque no tengo las comodidades, porque me cuesta, porque de alguna forma no tengo materialmente hablando lo que yo desearía tener. Entonces es como el aceptar lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros, lo que el Señor nos ha mandado. Exactamente, y eso me hace recordar que muchas veces cuando hemos estado, porque yo creo que todos en la vida hemos tenido crisis económicas, pues momentos difíciles en las familias, y recordaba esos días que hablaba con una niña y ella me decía que estaba muy mal, supremamente mal, que su familia estaba muy mal, que ya no sabían qué hacer, y yo decía, increíble cómo es tan fácil para uno verlo, pero para el que lo está viviendo es completamente difícil. Pero yo les quiero decir a todos, y también aplica para nosotros, que sea cual sea la situación que estemos viviendo en este momento, seguro que eso es porque Dios lo está permitiendo y eso es lo que Dios quiere. Entonces, si Dios te ha dado muchísimo dinero y estás en una condición económica la mejor de tu vida, no te olvides del Señor. Él es el que te lo ha dado. De esa manera quiere santificarte. De igual manera, si estás pasando por una crisis económica o por lo que estés pasando, también el Señor de ahí quiere sacar provecho. Es como un pequeño purgatorio en la tierra, no, porque ¿qué va a hacer uno en el purgatorio? A purgar, a pagar todo lo que no pago acá. Entonces quizás el Señor quiere purificar nuestros corazones con esas condiciones. Entonces, Camila, es que yo no tengo nada, ¿puedo seguir al Señor? Claro, levántate, sigue al Señor. Él no te pide nada, e incluso yo creo que los más santos fueron los que no tenían nada, fueron los que lo abandonaron todo. Sí, inclusive Cami decía, creo que era San Bernardo. San Bernardo decía que le decía a sus hermanos, decía, miren hermanos, la verdad, esa era una opinión personal, decía, yo considero las riquezas un impedimento muy grande para alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque aunque uno no quiera, muchas veces está como atado a eso. Pero uno puede decir también, bueno, él lo decía, era como su punto de verlo, pero uno también lo puede ver desde otro punto de vista. ¿Cuántas personas, cuántos santos han tenido todas las condiciones económicas y cuánto han ayudado? O sea, cuánto han ayudado a través de eso. Es como saber aceptar eso que tenemos, pero siempre estar destinado, ¿sabes? Mejor dicho, hay que tener la conciencia de que no nos pertenece nada y de que todo es del Señor. Y con esa conciencia y con esa certeza de eso, podremos administrar muy bien eso. Podemos tener una vida tranquila, una vida en Dios, y no olvidarnos de Dios ni renegar de Dios. Exactamente. Vuelve a empezar. Vamos a ver unos saluditos. Ariana Román nos saluda desde Ecuador. Un saludito, Ariana, espero que estés muy bien. Melissa nos saluda desde acá, desde Medellín. Saludos. Saludos, Melissa. Laura Madero, saludos desde Argentina. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Un abrazo, Laura. Bueno, nos preguntan, ¿cómo lograr desacomodarnos un poco todos los días para salir de esa zona de confort en la que a veces llegamos en el camino del Señor? Yo la termino y yo ahorita. Creo que el permanecer ahí es el primer escalón para bajar a la tibieza espiritual, ¿no creen? Muy impresionante, la verdad, y realmente es así, o sea,
es una dificultad muy grande la que tenemos, perdón, Cami, la de desacomodarnos. Yo creo que es lo que más nos cuesta a todos nosotros, Cami, en el camino espiritual. O sea, podríamos decir que los santos fueron más santos porque se desacomodaron más, se desacomodaron más en su vida. Yo creo que el primer paso para uno desacomodarse, como la pregunta aquí, y como decía, es el primer paso para la tibieza. Para uno desacomodarse, yo creo que es fundamental en este aspecto un acto concreto, la caridad. Una obra de caridad. Miren, uno muchas veces vive muy cómodo porque lo tiene todo o lo ha tenido todo. Pero cuando uno sale a ver el sufrimiento, sale a ver a las personas que no han tenido nada, que quizás pasan hambre, que a veces duermen debajo de un puente, no sé, pues hablo de la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país, y poder darle una ayudita a esa persona. Eso es un empezar a desacomodarse. Yo, por ejemplo, dar mi comida, llevo una comida muy rica, y yo esta comida se la voy a dar a una persona que lo necesita. Ahí empecé un pequeño paso en el desacomodo, en el desacomodamiento propio, y es un escalón hacia la santidad. Así como el acomodamiento es un escalón hacia abajo para llegar a la tibieza, también la caridad es un escalón para subir en la vida espiritual también, y muchas otras formas de caridad también. Darle un consejo a una persona, hablar a una persona de Dios, cosas como estas que quizás se nos ha olvidado, o los respetos humanos nos tienen como amarrados a eso. Entonces, muy importante esto, Cami. Me parece increíble cómo todos los temas se van como acomodando. Y miren, quizás llegar a esa tibieza espiritual fue lo que nos hizo caer en algún momento, o es lo que nos tiene alejados de Dios en algún momento. Entonces yo acomodé de una la frase o el nombre del programa: volver a empezar. Hoy vuelve a empezar. ¿Cómo? Desacomódate, levántate, ve y sirve a tu hermano. No hagas, aquí nos decían, ¿cómo desacomodarme? No haga lo que a usted le gusta, ya, eso es desacomodarse. Queremos volver a levantarnos en el camino espiritual. Bueno, desacomodémonos. Hoy no quiero hacer esto, lo voy a hacer por amor. Voy a ayudarle a estas personas. Y perfecto lo de las obras de caridad, porque es que hay más alegría en dar que en recibir. Y uno dice, no solo lo hace por recibir alegría, pero miren cómo incluso estas cosas nos pueden sacar del pecado. Bueno, estamos pecando mucho, estamos cayendo mucho, desacomodémonos, vamos a hacer todos los días algo. Ese momento de tentación, hagamos algo para que no lleguen esos momentos de tentación, hagamos algo para que la tentación o el demonio con la tentación nos encuentre ocupados y ya se tenga que ir y no nos pueda molestar. Y lo que decían también en la pregunta, ¿qué es el primer paso para la tibieza espiritual? Completamente. Esa zona de confort es el primer paso, porque es que tenemos la voluntad viciada, como ya decíamos, y obviamente el cuerpo, ¿qué nos va a pedir siempre? Descanse, no rece, más tarde reza. Entonces yo digo que eso es lo que muchas veces nos ha sacado de la gracia de Dios, lo que muchas veces nos ha alejado de Dios. Entonces en vuelve a empezar, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Me voy a levantar? ¿Será que estoy muy cómodo? No, me voy a parar de mi silla y voy a ir a luchar por volver a acercarme a Dios. Sí, Cami, realmente esa es la mayor dificultad que tenemos. Empezando, inclusive muchas veces empezamos el día acomodados. Pues allá aportó algo de lo que tú decías del desacomodarnos, y es que, por ejemplo, cuando nos levantamos, yo creo que en ese primer momento cuando uno se levanta es fundamental para cómo va a vivir el día. Si suena la alarma y yo digo, no, otros 10 minuticos, otros 5 minuticos, ahí ya comienza el estar acomodado. Ahí uno comienza a perder, digamos, el día en busca de la santidad, porque en ese momento nos pudimos haber desacomodado y preferimos que la comodidad que haber hecho un acto de amor en ese momento. Entonces, miren, hay algo muy... Escuchaba yo una vez en un psicólogo el que hablaba que los primeros 5 minutos son fundamentales durante todo el día. Entonces imagínense cómo vamos a vivir el día si nos levantamos. Lo primero que hacemos es pararnos de inmediato y hacer una oración. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo lo vamos a vivir? Entonces, para que tengamos en cuenta siempre eso también en este camino espiritual. Y es un volver a empezar. Cada vez que dormimos, vamos a nuestra cama. Vamos a nuestra cama, bueno, nos podemos equivocar muchas cosas, pero cuando nos levantamos, ¿qué, muchachos? Volvemos a empezar. Es un nuevo día. Es como, yo no recuerdo dónde lo decía, pero es como si el Señor nos diera una nueva oportunidad. Es como si, digamos, el dormir se puede equiparar como
como a la muerte, porque estamos descansando, porque nos acostamos, porque en ese momento pues no estamos, pues no nos movemos, bueno sí nos movemos, pero de una forma diferente. Y cuando nos levantamos nuevamente es que una nueva oportunidad, ¿para qué? Para volver a empezar. Si el día anterior te equivocaste, hiciste las cosas mal, pues ya tienes un nuevo día para volver a comenzar y hacer las cosas bien, para luchar por la santidad. Tenemos otra preguntita, si quieres la lees. Esta, listo. Muy buena esta pregunta de Teddy. ¿Cómo combatir con la rutina en el combate de la tibieza espiritual? ¿Cómo combatir con la rutina en el combate de la tibieza espiritual? Bueno, increíble esta pregunta, importantísima. Miren, yo pienso que cuando aparece la rutina es porque ha muerto el amor. Ha muerto el amor. Entonces ahí esa pregunta se acomoda completamente al tema. Si apareció la rutina, ¿en qué lugar estamos dejando a Dios? ¿En qué puesto estamos dejando a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué apareció la rutina en nuestra vida? Porque eso precisamente es la tibieza espiritual, que se nos convierta rutina y ya dejemos de hacer las cosas, porque precisamente como no hay amor, no vamos a encontrar nada nuevo en las cosas. Cuando dos esposos dejan que su relación o que su matrimonio se convierta en una rutina, es porque se les acabó el amor. ¿O qué piensas? Así es, Cami, realmente el amor es como esa fuerza, ese motor de la vida espiritual. Porque cuando uno deja a un lado el amor a las pequeñas cosas, el amor, o sea, como cuando uno se acostumbra, cuando llega la monotonía, la tibieza, cuando uno le pierde el amor a las pequeñas cosas, de lo que hablábamos ahora, que son las pequeñas cosas. Lo que yo les decía ahora, por ejemplo, levantarse de inmediato por amor a Dios, como esas cositas pequeñitas que uno ofrece por amor a Dios, o antes las hacía con tanto amor para agradarle a Dios, uno como que comienza a perderle ese amor, o ese no, bueno, ¿qué importa si duermo otra hora más, o otros 5 minutos más? Yo ahorita, no, me voy a acostar y a dormir, no, es que no voy a hacer el rosario hoy, porque es que bueno, igual ayer lo hice y estoy cansado. Entonces ya uno como que va perdiendo ese amor, y ahí es donde está, en esas pequeñas cosas es donde uno va llegando la monotonía. La monotonía es un vicio muy sutil, no llega como que tú no te despiertas hoy diciendo, ay no, qué pereza ya todo, ya voy a dejar de hacerlo todo. No, tú comienzas diciendo, no, hoy no voy a hacer el rosario, no, hoy no tengo ganas de hacer el rosario. Al otro día, no, hoy tampoco, no, hoy no voy a ir a misa, no voy a hacer nada. Y así lentamente, hasta que ya terminas cogiéndole fastidio a todas las cosas. Entonces ese pequeño acostumbrarse a las pequeñas cosas, a no vivir con amor, esas cosas tan importantes, que realmente en el momento difícil van a tener muchísimo valor. Perfecto, la palabra entonces aquí es el amor. El amor. Entonces acá nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se puede volver a Dios si siento que mi corazón se está alejando de Dios? ¿Cómo se puede volver a Dios si siento que mi corazón se está alejando de Dios? Miren, a ver, ahí habría que mirar varias cositas. Bueno, primero, si mi corazón siento que se está alejando, podría ser, ¿por qué? Por, como le decíamos ya, la falta de amor. Pero ¿por qué se pierde el amor? Porque no se practica. Decía nuestro fundador José Rodrigo Jaramillo, decía una vez, si algún día te levantas con ganas de, como que perdiste a Dios en tu corazón, como que ya no quieres hacer nada, como que estás aburrido, él decía, váyase para un hospital, vaya a visitar a un enfermito, hable con una persona que está sufriendo y vaya a conozca verdaderamente el amor de Dios, vaya a ver a Dios en esa persona, porque ahí está Jesús en esa persona, vea al Jesús sufriente que hay en esa persona. Y nuevamente usted va a decir, Dios mío, es que yo qué hago quejándome tanto cuando tantas personas sufren. Aquí, mejor dicho, no esperes que Dios te busque a ti. Dios ya te está buscando en cada momento. Ve y búscalo en esas personas que sufren. En esas personas que sufren, que ahí lo encontrarás. Ahí encontrarás nuevamente a Dios. Porque Él no está perdido, sino que quizás, como dice por ahí la frase, Jesús no está perdido, está mal buscado. Entonces hay que buscarlo ahí. Me parece increíble. Cuando el corazón se aleja de Dios es porque se ha alejado del hermano, porque el mismo Señor dice, yo estoy en esos pequeños, yo estoy en todas esas personas. Entonces yo creo que no hubo mejor respuesta. Miren,
amar al hermano, servir al hermano, llena completamente el alma. Entonces, si sientes que te estás alejando de Dios, es porque estás o estamos, y sentimos que nos estamos alejando de Dios, estamos entrando en un egoísmo tal que quizás eso no nos está permitiendo que entre el amor de Dios a nuestros corazones. Estamos pensando solamente en nosotros. Bueno, entonces hoy levántate y di: ¿a quién voy a ir a servir? ¿A quién voy a ir a ayudar? ¿En dónde voy a encontrar ese amor de Dios? Porque el amor de Dios no está en nosotros mismos, aunque también está en nosotros mismos, pero está en ese dejar que las otras personas también se acerquen a nosotros. No hay mayor alegría que ayudar a una persona, que sacarle una sonrisa a una persona. Así es, Cami, y es que lo podemos ver solamente cuando uno hace una obra de caridad, cuando uno va a servir en un retiro. Por ejemplo, nosotros cuando hemos ido a servir en un retiro, yo recuerdo que cuando yo estuve en un retiro espiritual, fui a vivirlo, fue muy bonito y yo me sentí amado totalmente. Pero cuando yo fui a servir, a ayudar, o por ejemplo, hay un apostolado muy bonito que hacen aquí en Medellín, y es que van a un barrio donde hay muchas personas, donde hay muchos habitantes de calle, y les dan algo de comer, les hablan de Dios, y uno sale, Dios mío, con el corazón tan lleno del amor de Dios, que uno dice: Dios mío, yo no quiero que se vaya esto de mi corazón, porque te encontré aquí. Decía Santa Teresa de Calcuta que la carne que está la carne que está detrás del habitante de calle, esa persona que sufre, es la misma carne, es el mismo cuerpo que está en la Eucaristía, decía Santa Teresa de Calcuta. Entonces ahí también encontramos a Jesús, en la Eucaristía lo encontramos, y también lo encontramos en esa persona que sufre, en esa persona que es habitante de la calle, que no tiene a Dios en su corazón. Perfectamente. Hacen una pregunta por acá: ¿qué libros o lecturas nos pueden recomendar para esta lucha y volver a empezar? Yo quiero empezar. Hay muchísimos libros, pero yo que les recomiendo libros de santos. Esos libros para uno volver a empezar, para uno no solo volver a empezar, sino para uno empezar. Son unos libros que les llenan a uno el alma. Una vida de San Francisco de Asís, una vida de la Madre Teresa de Calcuta, San Maximiliano Kolbe, que entregó su vida por las demás. O sea, impresionante. Y yo también hay muchos libros de muchos santos que son buenísimos. Busquen libros, yo les recomiendo una editorial que son libros así pequeñitos. Colección de Honor. Con la Colección de Honor de Dios. Esos libros que son muy pequeñitos, pero que traen un contenido espiritual gigante para el alma, para volver a empezar, para darnos cuenta de que sí podemos ser santos. También aquí hay un libro muy bonito que se llama Los defectos de los santos. Es un libro que nos ayuda a mirar que aunque tenemos muchas flaquezas, muchas debilidades, también podemos luchar. Este libro habla de todas las dificultades que tenían los santos, habla de sus defectos, así como su nombre lo dice, los defectos de los santos, habla de sus defectos y cómo ellos, aún con sus defectos, con sus dificultades, salieron adelante, lucharon por la santidad, y ahora, como quien dice, volvieron a empezar, y ahora fueron llevados a los altares, y son unos santos que nos dan ejemplo totalmente, y que tú también puedes llegar a hacerlo, yo también puedo llegar a hacerlo, nosotros podemos llegar a ser esos santos. Increíble. También me parece muy importante, no sé, la imitación de Cristo, el combate espiritual, libros así que, por ejemplo, uno lee un capítulo y uno dice: yo quiero ser como Jesús, yo quiero imitar verdaderamente a Jesús. O sea, son libros que uno los lee y dice: me llenan el alma. Inclusive, Cami, en la palabra de Dios, el ver los hechos de los apóstoles es impresionante. El ver cómo ellos se sentían desanimados, cómo decían: yo es que ya no puedo más. El ver a un San Pedro que se sentía triste, que los apóstoles que tenían miedo en el Pentecostés, decían: Dios mío, no, ¿qué vamos a hacer? Estaban desesperados, encerrados. En ese momento llega el Espíritu Santo. Bueno, y todo Hechos de los Apóstoles tiene unas historias increíbles, súper buenas, que verdaderamente nos enseñan a volver a empezar, a seguir luchando. Las cartas de San Pablo. Uf. Corintios, Romanos, Efesios. Por ejemplo, yo les recomiendo Corintios 100%, es una lectura que San Pablo le dice a uno: sí puedes ser santo, sí puedes comenzar. Bueno, acá hay otra preguntita. Dice: bueno, no es tanto una pregunta, pero yo perdí la gracia de rezar todos los días el Santo Rosario. Antes no podía acostarme sin hacerlo, ahora ya no lo hago. ¿Qué piensas?
¿Qué le podemos recomendar a esta persona? Que yo creo que como ella podemos haber muchas personas. Mira, es algo que a mí me ha pasado. Yo cuando inicié mi conversión, yo les cuento, a mí me dio mucha dificultad el Santo Rosario. Yo fui a retiro y comencé a hacer el Santo Rosario todos los días, durante 15 días. Después yo dejé el Santo Rosario. La verdad fue como que de un momento a otro, uno no se da cuenta. Yo dije, no lo voy a hacer hoy, y lo dejé. Y Dios mío, yo comencé a ver las dificultades fuertes en mi vida. Yo te digo, mira, primero pide la gracia al Señor. Pide la gracia al Señor de enamorarte del Santo Rosario. Y no lo veas como ay, qué pesar del Señor que no le hago el Santo Rosario, sino verlo como una necesidad que tiene tu alma, que tiene nuestra alma. Porque realmente, Dios mío, es lo que uno se pierde, no es lo que dejo de darle a Dios, sino lo que yo dejo de recibir. Entonces mira, vas a recibir muchas gracias impresionantes con el rezo del Santo Rosario. Pídele a la Virgen María esa gracia de poderlo hacer todos los días. Dile, mamá, yo no puedo, no soy capaz, estoy intentando, pero como que me da pereza, me puede. Y como yo les decía, hay que hacer un esfuerzo con la razón y la voluntad, y tomar la determinación de hacerlo. Bueno, yo durante esta semana, comienza con una semana. Esta semana, durante 8 días seguidos, lo voy a hacer todos los días, sin falta, todos los días. Y así la otra semana, otra vez, durante los 8 días lo voy a hacer todos los días. Yo les digo, yo cuando volví a hacer el rosario todos los días, yo no me di cuenta. La verdad, yo no me di cuenta. Yo dije, no, ahora sí voy a hacerlo todos los días. Y no sé en qué momento exacto comencé a hacerlo todos los días nuevamente. Pero es pedirle esa gracia al Señor. Y te recomiendo un libro muy bueno que te va a ayudar a enamorarte mucho del Santo Rosario. El secreto admirable del Santo Rosario. Este libro está en PDF, inclusive si de pronto no lo puedes conseguir físico, en PDF está. Es un libro hermosísimo. Y quieres enamorarte y ver las gracias del Santo Rosario, léete este libro, El secreto admirable del Santo Rosario. Vuelve a empezar. Para ir terminando, queremos decirles que realmente volvamos al Señor, que recordemos esta cita bíblica que nos decía el Señor en Juan 15:5, si la podemos leer otra vez esta noche antes de acostarnos. Sin mí nada pueden hacer, sin el Señor nada podemos hacer. Entonces volvamos a empezar volviendo al Señor, levantémonos, dejemos todo lo que tenemos, dejemos toda la pereza, ayudemos y sirvamos a nuestro hermano, vamos en busca de aquellos que más nos necesitan y volvamos a empezar de nuevo, que realmente con el Señor todo lo podemos. Amén, Cami, así es. Realmente permanezcamos en ese amor para que no nos alejemos de Él. Y si nos hemos alejado, volvamos a empezar, que no hay problema. El Señor es inmensamente misericordioso. Él está con sus manos abiertas para otra vez recibirte, y Él está esperando ese momento. O sea, el Señor siempre está esperando ese momento en que nuevamente le digamos, Señor, aquí estoy, quiero volver a empezar. Y se imaginan cuál será la respuesta: hijo, de una, vamos, yo te voy a ayudar. Bueno, entonces fue un gusto haber estado con ustedes. Todos los que están ahí, les queremos decir, volvamos a empezar. Cada día es una nueva oportunidad para volver a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aunque hayas perdido 1000 batallas, aun si crees que todo es inútil, vuelve a empezar.